sin luz, sin comida, todo se echó a perder en el frío, fatal. La situación en Cuba, como dijera esta residente de la capital, está fatal. Lo que sí nos preocupa es el problema del pollo, que mucha gente que compró se le echó a perder y esperamos que empiece el ciclo de cero, porque muchos tienen hijos y eso, y algunas cosas se nos echaron a perder. Que empiecen de cero, que yo pienso que el gobierno tenga controlado eso, que tenemos el frío vacío. El refrigerador pueden usarlo solo quienes tienen servicio eléctrico. Tras varios días sumidos en un apagón generalizado, los cubanos optaron por manifestarse pacíficamente en las calles. 43 protestas en varias ciudades de la isla compiló durante los días 29 y 30 de septiembre el Observatorio Cubano de Conflictos, con más de una veintena de detenidos. Y lamentablemente hay un grupo de personas que de una manera muy vulgar, yo diría que de manera indecente, el gobernante castrista la emprendió contra los manifestantes. Destacó que las protestas no tienen legitimidad y que son actos contrarrevolucionarios. Lo que están diciendo la gente es la verdad nuestra. Eso no tiene que ver nada con política. Eso es vida social. Yo no soy político, yo no estoy ni con el comunismo ni con el capitalismo. Pero es una vida social, es una realidad, es lo que estamos pasando y no se puede callar ni se puede ocultar. Aquí ninguno de los que estamos aquí, a mí no me está pagando. Ojalá Estados Unidos me pagara. Pero aquí no están pagando, aquí estamos diciendo la verdad, que lo que estamos viendo y viviendo todos los días. Bueno, tenemos para este segmento a Omar López Montenegro, analista político. Gracias, Omar, por estar aquí esta noche. Y desde La Habana tenemos a Juan Antonio Madrazo Luna, quien es opositor cubano, coordinador del Comité Ciudadano de Integración Racial. Juan Antonio, evidentemente que hemos visto, como pocas veces en 63 años, que los sectores populares, los sectores del pueblo llano, son los que se han tirado a la calle de una forma espontánea, sin ninguna dirigencia visible, simple y sencillamente respondiendo a las carencias y a las necesidades que está sufriendo el pueblo cubano. Sin embargo, hemos visto que hay una alta participación de afrodescendientes en esas protestas, algo que ha enarbolado, como todos ustedes saben mejor que yo, la revolución cubana, para decirle que es la revolución que terminó con la discriminación racial, con las desigualdades. ¿Qué lectura le dan ustedes desde el Comité Ciudadano de Integración Racial a la actual crisis y a la participación de esos sectores precisamente? Buenas noches. Sí, buenas noches primeramente, buenas noches. Agradecido por estar en este programa de Ahora con Oscar Aza desde La Habana, desarrollando una conversación horizontal entre Cuba y su diáspora. Efectivamente, el racismo y la discriminación racial es un conflicto político a lo interno de la propia revolución cubana, y la lucha contra el racismo y la discriminación ha sido un fracaso moral hasta los días de hoy por parte de la llamada revolución cubana. Primeramente, durante más de 60 años, silenció el debate sobre la discriminación racial. Ahora, en estos momentos, cuando existe un programa nacional contra el racismo y la discriminación que no se transparenta en los medios públicos, en la llamada esfera pública, se continúan invisibilizando problemas que tienen que ver con los precios de las desigualdades. Y aterrizando en el tema de la protesta, las protestas marcaron, por ejemplo, el 11 de julio marcó una ecuación muy diferente al interno de la sociedad cubana, donde incluso fueron los ciudadanos que viven en la periferia los mayores protagonistas de estas protestas. En esta ocasión continúan siendo también los protagonistas, es decir, las protestas se desarrollaron no solamente en los lugares históricamente luminosos, sino también en esos espacios, en esos escenarios de las desigualdades, donde día a día los ciudadanos están viviendo la caliente, como se dice en cubano. Por ejemplo, lugares como La Jata en Guanabacoa, en Buenavista en Playa, Pobolotti en Marianao, la Isla del Polvo, la Raspadura, las Cañas, las Minas, donde en su mayoría los que viven son afrodescendientes, incluso más allá del régimen cubano
tras los eventos del 11. Se cayó la comunicación, para variar. Curiosamente. Omar López Montenegro, sintetizando lo que acabamos de escuchar de Juan Antonio Madrazo Luna, se le fue la base popular y el discurso al régimen. El régimen perdió completamente la base popular. Ha perdido todos sus interlocutores con la sociedad cubana. Los artistas critican al régimen, los deportistas se van, los jugadores de béisbol, niños de 14 años, todos los vehículos que tenía el régimen para proyectar esa imagen. Ni los babalaos sirven de vehículos. Ni los babalaos, ni la invencibilidad, ese mito de la invencibilidad, la omnipresencia del régimen se cayó. Hay un quiebre en la sociedad cubana. La protesta se ha vuelto popular, se ha vuelto cool, como decía un periodista independiente, Enrique García. La gente ya aprendió que haciendo estas cosas puede obtener resultados, aunque sea mínimo, que pongan la luz por unos minutos o por unas horas. Pero es que las reclamaciones son legítimas, son válidas, y el gobierno no tiene discurso, y es la gran pregunta para ti, o la pregunta para ti, quitándole el gran, no tiene solución inmediata para los problemas. O sea, ¿con represión cree que van a frenar eso? No hay manera de reprimir esto. Esto es un proceso irreversible. Y esta es precisamente la coyuntura, usando la frase que usa tanto Díaz-Canel, es precisamente la coyuntura lo que los está derrotando. No tienen soluciones. Las reclamaciones son válidas, que van desde que le pongan la luz, que es muy válida, hasta libertad, democracia, no queremos comunismo. Y esto también es interesante, ¿no? Cómo esta masa popular asocia la carencia con la existencia del sistema. Es decir, la protesta es política, tiene una base política, a pesar de lo que dice esta persona que es un evento social, pero los eventos sociales en Cuba responden a decisiones políticas del régimen. Así que esta coyuntura, volviendo a la famosa frase, es la que ha generado este proceso. ¿Qué le queda al gobierno en esta coyuntura? Como salida inmediata, por lo menos para paliar, ¿pudiera mover la coctelera y producir cambios dentro de la estructura dirigencial? Tal vez el que esté más en peligro ahora sea el propio Díaz-Canel, que pueda ser convertido en chivo expiatorio y tratar de buscar otra figura. Pero estos son soluciones curitas para un enfermo de cáncer. No hay soluciones de fondo para el problema que hay en Cuba y para este cambio del carácter social de la población. ¿Y no descartas otra explosión? No, como la explosión viene. Gracias. Al regresar, el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió con el presidente Gustavo Petro de Colombia para afianzar la cooperación entre la nación sudamericana y Estados Unidos en la primera escala de su gira latinoamericana para estrechar lazos con aliados clave, ahora dirigidos por presidentes izquierdistas. Y este informe asegura que Rusia pierde el control total en las provincias ucranianas que se anexionó ilegalmente, por lo menos desde el punto de vista teórico. Veamos. Rusia ya no tiene el control total de ninguna de las 4 provincias ucranianas que se anexionó ilegalmente la semana pasada. Esto ocurre después de que el ejército de Ucrania avanzara decenas de kilómetros en la provincia de Jersón, en el sur del país, y se abriera paso en nuevos territorios ocupados en el este. El presidente Volodymyr Zelensky ha confirmado el progreso de la contraofensiva. Continúa el movimiento ofensivo de nuestro ejército y de todos nuestros defensores. Hay nuevos asentamientos liberados en varias regiones. Siguen los combates encarnizados en muchas zonas del frente. Pero la perspectiva de estas hostilidades es evidente. Cada vez hay más ocupantes que intentan escapar, cada vez hay más bajas en el ejército enemigo y cada vez se entiende mejor que Rusia se equivocó al entrar en guerra con Ucrania. Pese a estar perdiendo control territorial, el gobierno de Rusia continúa con su narrativa de falsas consultas populares. Ha asegurado que preguntará a los residentes de las provincias anexionadas cuáles son los límites fronterizos de cada una. Así lo confirmó Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. Las repúblicas populares de Lugansk y Donetsk se incorporarán a las fronteras de 2014. En Jersón y Zaporilla seguiremos consultando con los residentes sobre las delimitaciones de las fronteras. Y este lunes la Duma rusa ratificó los tratados de adhesión de los 4 territorios de Ucrania. El martes será el turno del Consejo de la Federación. El presidente Putin firmará los documentos de adhesión el miércoles.